Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Rosa Alexandra Bonilla, Juan Camilo Cifuentes, Suamusay Gallego y quien les habla, Vanessa Herrera. El tema que trataremos el día de hoy es la leishmaniasis. Empezaremos por conocer entonces qué es. La leishmaniasis son un conjunto de enfermedades tropicales desatendidas transmitidas por vectores que afectan a los humanos y otros mamíferos, provocando lesiones en la piel, mucosas y órganos del sistema retículo endotelial. La enfermedad se presenta en tres formas principalmente: leishmania visceral, leishmania cutánea y leishmania mucocutánea. Se clasifica como una metazoonosis, protozoosis por su ciclo epidemiológico, ya que implica una especie de invertebrado y un vertebrado. Conoceremos entonces el agente. La leishmania es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, que cuenta con más de 20 especies diferentes. En esta ocasión nos vamos a centrar en 4 especialmente. La Leishmania donovani, que es la especie que más se asocia con la presentación visceral de la enfermedad. La Leishmania infantum, que es la especie causante de la Leishmania canina, aunque a veces varios estudios han identificado a Leishmania brasiliensis y Leishmania amazonensis como agentes causales de leishmaniasis visceral en caninos y felinos. Reservorio. Para la leishmaniasis cutánea, los reservorios de la enfermedad son mamíferos silvestres. Tenemos entonces perezosos de 2 y 4 uñas, oso hormiguero, chuchas o zarigüeyas, rata silvestre y puercoespín. Y en el caso de la leishmaniasis visceral, el perro es el principal reservorio de leishmaniasis visceral. Los cánidos, como los lobos, zorros y chacales, cumplen las condiciones para convertirse en reservorios de Leishmania infantum. Portan también el parásito que constituye el ciclo salvaje, pero debido a su bajo número y distancia de viviendas, no se consideran reservorios principales. Puerta de salida. La salida del agente del hospedero se da mediante la infestación del vector por medio de la picadura sobre la piel, adquiriendo el parásito en su forma a mastigote. Miraremos entonces el vector. La transmisión es exclusiva por picadura por el flebótomo mosca de arena. Solo los flebótomos hembras transmiten la enfermedad mediante la inoculación de la forma promastigota en la piel. Puerta de entrada. Se da mediante la inoculación de la forma promastigota en la piel por medio de la picadura. Hospedero. Los principales huéspedes de la leishmania son los humanos y los perros. En la presentación zoonótica de la enfermedad, animal vector humano, los humanos son los hospederos ocasionales. Miraremos entonces el ciclo epidemiológico. Tenemos el ciclo selvático. El hombre se infecta cuando penetra el bosque y es picado por el vector infectado, mantenidos por el reservorio de hábitat selvático. En este caso, como lo mencioné antes, perezosos y zorros. Tenemos también el ciclo doméstico rural. Se presenta a nivel rural por la adaptación de los vectores a los ambientes domiciliarios y peridomiciliarios. Y tenemos el ciclo urbano, que es la colonización de nuevos espacios por parte de los insectos vectores, y luego, con el arribo de reservorios infectados, se establece la transmisión. Vamos entonces a mirar el siguiente esquema. Entonces tenemos que la forma promastigota de L. donovani se transmite a la piel por las hembras de flebótomos. Una vez transmitidos, los parásitos son internalizados por células dendríticas y macrófagos en la dermis, donde pierden sus flagelos y ahí se transforman en amastigote. Los amastigotes se multiplican, destruyen la célula huésped e infectan otras células fagocíticas. Estos amastigotes se diseminan a través del sistema linfático y vascular y eventualmente infiltran en la médula ósea, hígado y vasos. A continuación abordaremos el estado epidemiológico de la leishmania a nivel mundial y nacional. Según estimados de la OMS, anualmente se presentan entre 700.000 y 1 millón de nuevos casos.
y entre 26.000 y 65.000 muertes por esta enfermedad a nivel mundial, siendo la presentación cutánea como la más prevalente con cerca de 600.000 casos, y seguido de la visceral con alrededor de 90.000 casos anuales. Más del 90% de los casos mundiales de leishmaniasis visceral ocurren principalmente en 6 países, que en el mapa los podemos ubicar de color rojo, que son Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán del Sur y Sudán. La leishmaniasis cutánea está más ampliamente distribuida en América, el Mediterráneo, Asia Occidental, desde el Medio Oriente y hasta Asia Central. Los 10 países con los recuentos de casos más altos son Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Etiopía, Irán, Nicaragua, Perú, Sudán y Siria, y juntos representan entre el 70 y el 75% de la incidencia global estimada de la leishmaniasis cutánea. En Colombia, el caso de la forma cutánea, durante el 2019, la mayor incidencia por cada 100.000 habitantes se encontraron en los departamentos de Risaralda, norte de Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar. Por el lado de la leishmaniasis visceral, que es la forma clínica más grave de la enfermedad, los municipios con riesgo más alto por la transmisión están ubicados principalmente en la región Caribe, sobre todo en el departamento de Bolívar, en el municipio de Carmen de Bolívar, con una incidencia de 6.8 casos por cada 100.000 habitantes, y el municipio de Ovejas en el departamento de Sucre, con una incidencia de 11.2 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se estima que este número puede ser aún mayor, debido a la subnotificación y las dificultades que hay para el diagnóstico correcto de la enfermedad en este país. Aspectos clínicos. El periodo de incubación de la leishmaniasis cutánea fluctúa entre 3 semanas a 6 meses, mientras que la leishmaniasis visceral es muy variable y puede ir de 3 a 6 meses. En la sintomatología de la leishmaniasis cutánea encontramos que las lesiones se inician como pápulas que se convierten gradualmente en pequeños nódulos firmes y que poco a poco se van ulcerando. Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo con la respuesta inmune del hospedero, la especie del parásito y el tiempo de evolución de la infección. Estas lesiones normalmente son indoloras, sin embargo se pueden convertir en dolorosas si las lesiones ulcerativas se infectan con bacterias o si están cerca de una articulación, y el proceso de curación la mayoría de veces resulta en cicatrices atróficas. En la leishmaniasis visceral, después de un periodo de incubación que va entre los 2 y 6 meses, los pacientes presentan síntomas y signos de infección sistémica persistente, y entre ellos encontramos fiebre, fatiga, debilidad, pérdida de apetito y pérdida de peso. Y esta fiebre generalmente se asocia con rigidez y escalofríos y puede ser intermitente, aunque también se puede presentar la infección parasitaria en la sangre y el sistema retículo endotelial o sistema fagocítico general, y como consecuencia hay agrandamiento de ganglios linfáticos, vaso e hígado. La fatiga y la debilidad empeoran por la anemia, y esta es causada por el estado inflamatorio persistente, el hiperesplenismo y la mayoría de veces por el sangrado. Aquí podemos ver la presentación de las lesiones en humanos y la presentación en perros. Prevención y control. Ya que no se dispone de vacunas ni de medicamentos para prevenir estas infecciones, la mejor manera de prevenirlas es protegerse de las picaduras de los mosquitos. Para reducir el riesgo de picadura, se debe evitar las actividades al aire libre, especialmente desde el anochecer hasta el amanecer, ya que los flebótomos son más activos en este periodo de tiempo. Entonces, cuando se está al aire libre, se debe minimizar la cantidad de piel expuesta en la medida de que sea tolerable el clima. También se puede utilizar camisas de manga larga, pantalones largos y medias altas, y meter la camisa dentro del pantalón, además de aplicar repelente de insectos sobre la piel que quedó expuesta y debajo de los extremos de las mangas y las perneras. Y cuando se esté adentro, se debe permanecer en áreas bien protegidas y con aire acondicionado, teniendo en cuenta que estos flebótomos son mucho más pequeños que los demás mosquitos y por esto pueden atravesar agujeros más pequeños. Debido a esto, se recomienda
usar insecticida en las áreas de dormir, ya sea cortinas, sábanas, ropa, cobijas y demás. Diagnóstico. Se puede utilizar varios métodos de laboratorio para diagnosticar la leishmaniasis, tanto para detectar el parásito como para identificar el tipo de la leishmania, y estos métodos están disponibles solo en laboratorios de referencia. Como pruebas diagnósticas tenemos métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos encontramos el parasitológico directo, que es la detección de amastigotes en el material obtenido, ya sea de raspado, biopsias, aspirados de lesiones o ganglios linfáticos. Esto es un procedimiento muy fácil, económico y fácil de realizar. El cultivo. El cultivo es la visualización de promastigotes, ya sea en cultivo de material obtenido de aspirados, de lesiones de piel o del ganglio linfático, o también por biopsias de lesiones en la piel o las mucosas. El análisis histopatológico es la observación directa de amastigotes en el tejido de la biopsia y es un método muy importante para el diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas que se manifiestan con presentaciones inusuales o que son causadas por estas estrategias. Es una prueba muy poco sensible y probablemente por la distorsión que sufren los parásitos durante el proceso de fijación y de tinción se dificulta el reconocimiento de los parásitos en los cortes histopatológicos. El PCR o reacción en cadena de polimerasa es la amplificación y detección del material genético del parásito. El material usado para este PCR puede ser raspado, hisopado o aspirado, ya sea de una lesión o del ganglio linfático o de un pequeño fragmento de la biopsia. El PCR consiste en amplificar y detectar una región específica del ADN o el ARN del parásito, y para esto se debe extraer el ARN o el ADN de la muestra e incorporarlo a una mezcla que contiene reactivos especiales para la amplificación de la secuencia. Luego de esto, el producto se puede visualizar en un gel agarosapor, hibridación con sondas específicas. Como métodos indirectos, ya tenemos la inmunofluorescencia indirecta o IFI, que es la detección de anticuerpos específicos para la leishmania en el suero del paciente mediante el uso de fluorescencia. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o ELISA es la prueba de detección de anticuerpos específicos contra la leishmania en el suero o plasma de los pacientes mediante el uso de reacción ligada a enzimas. Este método y el IFI son muy poco utilizados y es por esto que no se encuentran disponibles en la rutina de los servicios de salud pública. Otra prueba sería la prueba de Montenegro o leishmania, y esta prueba es de hipersensibilidad retardada y evalúa la exposición del paciente a la leishmania. Es aplicada generalmente en el antebrazo izquierdo del paciente y se utiliza como herramienta de apoyo en el diagnóstico de las formas mucosas y en estudios epidemiológicos para evaluar si hubo contacto previo con el parásito. Y aunque es una prueba muy sensible y específica, no se puede diferenciar si la infección fue previa o es actual. Teniendo en cuenta las formas de infección de la leishmaniasis y la población susceptible a esta, como prevención y control del riesgo profesional, tenemos las mismas medidas que cualquier persona debería de tomar. Muchas gracias.